Hola a todos, este es un video para hablar de la nueva película de Yorgos Lanthimos llamada Poor Things, y esta película actualmente está siendo nominada a varias categorías de los Oscars de este año, y por esa razón considero que es una buena idea hablar de ella, pero más que nada porque quería expresar las cosas que más que nada no me parecieron y también resaltar las cosas que valen la pena de esta película. Para empezar, hay que recalcar que esta película está protagonizada por Emma Stone y tiene un buen elenco, ya que también tenemos a Willem Dafoe y a Mark Ruffalo. Y básicamente esta es una historia que hace homenaje al cine de terror clásico de los años 40 y al expresionismo alemán, más que nada como a estas películas de terror estilo Frankenstein, y vemos bastante de eso, bastante de, digamos, horror gráfico, corporal. Y pues básicamente, teniendo eso en cuenta, la historia nos narra como uno de los mayores médicos especializados en la neurociencia, que es el papel que interpreta Willem Dafoe, tiene a su cuidado a una chica llamada Bella Baxter, el cual le dio su mismo apellido, y debido a que tiene un comportamiento muy extraño, bastante similar al de un infante rayando al de un bebé, es gracias hasta que uno de los estudiantes que tiene en la academia, este doctor que interpreta a Willem Dafoe, que viene a su casa y conoce a Bella, es que se dan cuenta o se revela que en realidad esta Bella no es una persona normal, o sea, no es normal que se comporte de esa manera, y esto es causado más que nada porque en realidad, explica el Willem Dafoe, que fue una persona que intentó suicidarse y él rescató y resultó que estaba embarazada. Entonces él hizo el experimento de trasplazar el cerebro del infante o del bebé al de la madre, que todavía conservaba signos vitales, y básicamente él se encargó de crear a ese bebé en ese cuerpo de una mujer adulta. Y al principio básicamente parece ser que esa va a ser la trama que vamos a ver, cómo se desenvuelve este bebé en el cuerpo de un adulto que interpreta Emma Stone y cómo es su forma de interactuar, ¿no?, en esa sociedad un poco victoriana, gótica. Sin embargo, la película da un giro en el que se centra más como en la exploración o la independencia femenina de ella, ya que este doctor contrata a un abogado para casarla con su ayudante, a esta Bella Baxter, que es interpretado por Mark Ruffalo, y él acaba pues seduciendo y hasta cierto punto robando a Bella para, como ella denomina, emprenderse una aventura antes de su matrimonio. Al conocer estos lugares distintos y extravagantes que le va mostrando Mark Ruffalo, Bella va experimentando diferentes tipos de cosas y a grandes rasgos se van dando cuenta de que pues, no todo es lo que parece, y al final tiene un giro que va en torno más a la identidad que ella forja. Pero esto no es lo más importante o lo que yo me quería centrar de la película. Estas son las bases para que entiendan mi opinión. Y lo que no me gusta del todo de esta película es que es una película que tenía mucho potencial, pero que no llegó a su máximo, debido a que me gusta el principio de la película. Es muy extraño y bizarro, más que nada por los experimentos previos del doctor, que son bastantes animales pues cocidos como quimeras que hay por toda la casa, y el hecho pues muy gráfico de que hay violencia muy explícita en esta película que te saca de onda. Y ya después se va transformando en una historia de descubrimiento cuando Bella emprende su aventura, y donde se va dando cuenta, aparte de los lugares que va conociendo del mundo, que son muy interesantes por más que nada la fotografía y el diseño artístico, ella se va dando cuenta de que las cosas no funcionan así. O sea, ella tenía una visión muy simplificada que le había dado su amante, que era Mark Ruffalo, y después se va dando cuenta de que no, de que el mundo es más complejo. Y es ahí donde entramos a una parte que, aunque no me estaba gustando tanto, siento que servía y era fiel a la premisa de la película, que era básicamente mostrarte el lado negativo de este autodescubrimiento o exploración o independencia femenina que estaba buscando tener esta Bella. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos la película está llena de escenas sexuales, y eso no necesariamente tendría que ser un problema, pero sí es raro porque siento que no todas las escenas son necesarias. Hay unas que sí dices, ok, esto es necesario porque es parte del personaje y es parte de la sexualidad que ella está explorando, pero hay otras que solo son muy explícitas sin razón alguna, ¿no? Es como vamos a rellenar la película de este contenido para que se alargue. Yo lo sentí de esa forma, y eso es justo donde a mí ya no me empieza a gustar, no solamente porque no concuerdo con la visión que ella va teniendo simplificada de las cosas, que ella automáticamente piensa que para tener esa individualidad huevo tiene que ejercer su sexualidad de manera totalmente libertina. Me molesta porque mucha gente deja pasar por alto, o sea, se concentra tanto en la emancipación femenina que no se acuerdan que la tipa en realidad tiene el cerebro de un bebé. O sea, técnicamente estamos hablando de una niña. Realmente, si la película no fuera interpretada por Emma Stone, si fuera interpretada por una niña de 2 o 3 años y es la que empieza a hacer todo esto, no aplaudirían ni considerarían positivo la mayoría de las cosas que vemos en pantalla. Ese es mi principal problema con esta película. Pero más allá de que a mí no me parezca esto, por la premisa de que es un cerebro infantil, a mí no me convencen los argumentos que ella va teniendo para llegar a esas conclusiones tajantes. Al principio sí, porque ella va haciendo un equilibrio, porque ella va diciendo, ok, yo
yo pensaba que todo era color de rosa, pero no, hay miseria. O sea, para que haya riqueza hay pobreza. Empieza a entender cómo funciona el mundo rápidamente, pero a costa del dolor, ¿no? Y el sufrimiento. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque te enseñan que no todo es color de rosa, contrario a lo que es la última parte de la película, que para mí no funciona. Para mí yo dividiría esta película en 3 o 4 partes. Como decía, la primera es más como este homenaje al cine clásico, la segunda es esta parte de descubrimiento, la tercera es para mí ya donde no me gusta, que es básicamente su exploración sexual, pero principalmente enfocada, digamos, a un discurso feminista. Y ya la última parte, esa sí es insostenible y para mí es innecesaria, es la reiteración del discurso feminista, pero ahora en modo de diálogos, en modo de panfleto ya directo. Ahorita les voy a explicar en qué momento llega en ese punto. Entonces, a grandes rasgos, yo consideraba que hasta la tercera parte estaba bien, porque aunque no sea algo con lo que yo concuerde, sí lo exploraban bien, porque te mostraban lo positivo y lo negativo para que se hiciera un criterio sincero y no tratar de disfrazarte todo bonito en color de rosa como lo suelen hacer los discursos de hoy en día, ideológicos. Y ella, aún viendo el lado negativo, entonces estaba a favor de seguirlo ejerciendo. Eso yo lo puedo respetar. Es una persona que con criterio acaba de llegar a una conclusión. El problema es que la película, digamos que empieza a caer en conveniencias narrativas para darle la razón. Y claramente son cosas que no funcionan así en la vida real. Y yo entiendo que la premisa desde el inicio es un poco fantástica, no necesariamente realista. Pero luego tratan de dar discursos realistas y es ahí donde no me parece que caigan en las incongruencias. Porque te plantean que es muy sencillo la emancipación de una mujer, como lo quiere decir Bella, a través de sus decisiones, y hay varios factores que le ayudaron a que eso fuera posible. En primera, se ubican en un, no recuerdo si la película lo dice el año exacto en el que se ubica, pero más o menos entre 1800 y 1900 es más o menos la ubicación temporal, y obviamente en esa época había mucha represión femenina. Olvídense de que tuvieran derecho a votar o ese tipo de cosas, no trabajaban, no tenían ese tipo de vida las mujeres, entonces era muy complicado para una mujer emanciparse, obtener justo estas cosas por las que ella estaba luchando. ¿Por qué ella sí podía? Porque en primera tenía un amante que ganaba buen dinero, entonces ella le cumplía sus caprichos y luego ella desperdicia su dinero, pero tenía un ingreso, es lo que trato de explicar. Después, cuando ella ya se quiere emancipar, digamos, porque entra literalmente entra un prostíbulo porque no tiene dinero para comer, porque así es de cruda en ciertas partes de la película, y tiene que hacer cosas muy desagradables, y te dan a entender que aprende a asumir su trabajo desagradable, pero usa ese dinero según lo invierte para desarrollar su personalidad, para desarrollar su discurso, para combatir el mismo sistema. Hasta le meten un poco de comunismo, o sea, ya caen en el ridículo, porque no es que esté mal, obviamente, que busquen unos derechos laborales justos, no más en un lugar tan denigrante, ¿no? Como es un prostíbulo o un burdel. Pero el problema ahí que yo veo es que no es tan simple. O sea, un proxeneta, hombre o mujer, en este caso es una madrastra, no va a buscar tu bienestar, no va a buscar que tú prosperes, por eso la paga es mínima, por eso te alcanza, porque en la misma película te lo dicen, gana como 30 monedas y de esas 30 se gasta 10 en comida y otras 10 en pasajes. O sea, realmente en qué le queda de dinero real. Entonces, a lo que voy es, te dan a entender que con sus mismos ahorros ya la tipa se vuelve independiente, empieza a estudiar un chingo, termina una carrera, algo que es totalmente absurdo porque en esa época no aceptarían a una mujer por el machismo de la época y porque eran muy retrógradas en ese aspecto. Y después de que ya, digamos, está titulada y ya es independiente, el doctor, como él tenía una relación paternal con ella, básicamente le heredan su oficina, su equipo, todo, ¿no? Entonces básicamente ella tiene lo necesario para ejercer su carrera. Y eso son conveniencias del guión, que sí están establecidas, por lo menos la del doctor desde el principio, de que pues sí, él tiene todo el derecho a delegar su trabajo a quien sea. Eso está bien, pero lo que me refiero es que convenientemente ella puede sostener su discurso gracias a estas cosas externas. Y hasta conoce una mujer con la que empieza a explorar su sexualidad, y no solo el lesbianismo, sino por ejemplo el poliamor y otras cosas. Y tú te quedas así como de, ok, eso es muy de ella, ¿no? Es su decisión, el cómo quiere ejercer su sexualidad. El problema es, y volvemos al inicio, es la mentalidad de una niña. Y a una niña puede llegar a conclusiones fáciles y aceptar esas conclusiones fáciles. O sea, en toda la película te muestran claramente cómo la manipulan, cómo tratan de inculcarle las cosas, cómo abusan de su inocencia en varios momentos. Y eso es para mí lo que está mal de esta película, o por lo menos para mí lo que ya a mí me causó mucho desagrado. Aún así, como tenían este mensaje crudo de decirte no todo es miel sobre hojuelas, yo decía ok, me parece bien, porque balancean las cosas, no es tan superflua. Pero después llegan estos puntos de conveniencia
conveniencia, y ahí no solo ya me empieza a molestar, sino que es la cuarta parte de la que les hablaba, que podríamos considerar es, para mí la película termina en el momento en que ella ya regresa, resuelve sus problemas de identidad, porque pues ella no sabía lo que era. Esto lo sabemos nosotros, los espectadores, porque se lo explica a su asistente, pero ya cuando ella descubre pues su historia, de que en realidad ella es el bebé y está en el cuerpo de su madre, ella como que le genera intriga de su vida pasada, y yo siento que ya es muy tarde para desarrollar ese arco. Si lo hubieran desarrollado a lo largo de la película, si desde el principio, como nosotros que ya nos enteramos, ella por eso tuviera esta duda de su identidad, hubiera buscado su vida pasada y así, hubiera entendido, ¿no?, la parte de desarrollar esa trama. Pero la película prácticamente ya estaba resuelta, ella ya estaba satisfecha con quién era, ya tenía una independencia, había hecho las paces con el doctor que está en su lecho de muerte, había regresado con el tipo que ella consideraba no necesariamente el amor de su vida, pero que ella consideraba bueno en comparación a los otros, pero que igual no se iba a limitar a una relación monógama, sino que, como les dije, probablemente iba a obligar al tipo a que tuviera una relación abierta con su otra pareja, que era esta mujer de París, que conoció en el burdel esta Bella. Básicamente la mayoría de los conflictos o de situaciones de la película se resuelven ahí, para bien o para mal, esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, ya se resolvió, ya no necesitas ver más. Y sin embargo la película insiste y vemos que era la vida de la persona que estaba ahí porque se intentó matar, que era un tipo machista, clasista y abusivo. Es lo que les digo, es repetir y repetir el panfleto, y eso es lo que a mí yo ya no puedo comulgar, porque se me hace... Pasó de ser una buena película que experimentaba y desarrollaba muchas cosas a ser una película que solo se enfoca en dar su discurso, y eso siento que para mí es malo. Por eso para mí no termina de explotar su potencial, porque dejando de lado la trama y el cómo para mí no la resuelven bien, para mí la película, todos sus demás aspectos, la mayoría son positivos. Los actores me parecen excelentes, el vestuario es muy bueno, la caracterización, el estilo de la fotografía que va cambiando en la película, al principio es blanco y negro, luego hay colores, luego se vuelve más lúgubre. Me gusta mucho eso, también los escenarios. Hay varios aspectos que valen la pena destacar, obviamente la dirección. Yo por eso siento que para la mayoría de premios que están nominados, sí se los merecen, ¿no? No todos, pero sí la mayoría se los merece. Pero por ejemplo, ahí en el argumento y en ciertas cosas, para mí ya la película decae y cae en incoherencias. Va más allá de que sea buena o mala, o sea, ya al final es muy absurdo, muy conveniente. Y por ejemplo, ya para cerrar, básicamente la última parte que cierra con que ya la morra, teniendo la premisa de que su tipo es posesivo, clasista, dominante, millonario y todo esto, o sea, de la persona de la que está usando su cuerpo actualmente, su esposa, se podría decir. Ese tipo de personas nunca te van a dar libertad. En la película del tipo le tiene demasiadas consideraciones, siendo el tipo de persona que te están describiendo casi un monstruo. Entonces, convenientemente nunca le agrede, incluso cuando la amenaza con un arma, la tipa sabe perfectamente cómo defenderse, entonces se la quita y lo somete, y al final literalmente llegan al colmo de la comedia absurda, de la comedia negra, de decirte que le trasplanta su cerebro al de una cabra y lo convierte en su mascota, porque dice que eso es básicamente su verdadera forma. Y la escena final a mí es lo que más me desagrada, porque es ridícula, es nomás para darle esa imagen de victoria de un movimiento que para mí ha perdido mucha credibilidad a través de los años, que es de decirte, esta morra está empoderada, que heredó la casa, que ella sigue cultivándose, que tiene sí un güey que ella escogió, pero que no necesariamente está enamorado, y tiene realmente a la pareja que le gusta y le interesa y con la que experimenta su sexualidad, que es esta amante que consiguió de Francia, y al mismo tiempo ya hasta domó a la servidumbre, que antes la odiaban a ella por ser precisamente una persona pues que no sigue las normas, y todo esto en una situación de poder, mostrándote su figura empoderante. Ese es el final. Y yo digo, hay formas de llegar a un final similar sin llegar al colmo del absurdo, como lo hacían en el medio de la película, mostrándote las partes negativas, no solamente lo conveniente para ya cerrar la película. Por eso yo considero que a partir de que aparece el esposo de su vida pasada, por así decir, ahí ya la película para mí se está alargando innecesariamente. Si querías meter eso, lo hubieras metido durante la película, no en el último arco o en la última parte. Porque se siente eso, se siente como solo la están extendiendo y llegan a la misma conclusión, pero más absurda, más exagerada. Si a la otra ya le faltaba credibilidad, esta de plano no la tiene. Y pues básicamente esa es mi opinión de la película. No digo que yo tenga la razón, yo no digo que esta sea una mala película. Si todavía tienes la posibilidad de irla a ver al cine, yo sí te la recomendaría que la vayas a ver. Vale la pena por varios aspectos técnicos que ya mencioné y por las actuaciones. En cuanto a si comulgas o no comulgas, pues ya tú tendrás la decisión si quieres ir a ver eso o no. Pero sí me gustaría que la gente lo viera con un poco más de análisis, no se quedara nada más con la versión básica. Porque sí, cuando yo la fui a ver, vi como la gente se quedó como satisfecha, ¿no? Sí estaban incómodos, pero satisfechos hasta cierto punto, y era como, no amigos, esto que viste no necesariamente está bien argumentado. No porque te haya gustado la película significa que tiene sentido lo que viste. Pero bueno, repito, esa es mi opinión. Yo respeto a la gente que le gustó. En lo personal yo le daría un
un 8, 8.5 tal vez. Solo por la parte argumental no le doy el 10, pero si no, mira, para mí sería un 10 o un 9 bastante alto. Y bueno, si el video les gustó, yo les recomendaría que le den me gusta y compartan este video, ya que así le llegará a más personas. Si tienen alguna sugerencia o petición de algún tema o película que quieren que aborde en el futuro, déjenme en la caja de comentarios para tenerlo en cuenta. Y sin más por agregar, esto sería todo y nos veríamos en otro video. Hasta luego.